Como le decía, está Sergio Palazzo. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, Saludos, gracias Pablo. por estar aquí. Hace un rato nada más, Sergio Palazzo publicó este mensaje en la red social X, que vamos a compartir a continuación, porque recuerden ustedes que Sergio Palazzo fue quien hizo una pregunta al gobierno al respecto. Che, ¿qué está pasando con el oro? ¿Están sacando oro? Al día de hoy, el presidente del Banco Central no ha contestado mi pedido de acceso a la información pública respecto a la salida de las reservas de oro hacia el exterior. Es por eso que hoy le he realizado un nuevo pedido de acceso a la información pública para que conteste si en las próximas 48 horas tienen pensado enviar al exterior más reserva de oro en la Argentina. A ver, Sergio, ¿esto es intuición, esto es lectura política o esto es información de que puede volver a ocurrir? Nosotros cuando hicimos el primer pedido de acceso a la información pública era porque teníamos alguna información que eran 4 destinos de oro salidos de la Argentina, 2 los habían formalizado según la información que teníamos y esa era la consulta que hacíamos para que ratificara o no ante las versiones que habían, y 2 quedaron en suspenso. Además le preguntamos ahí si estaban previstas algunas medidas más. Tenemos conocimiento que en el día de hoy ha habido una operatoria más o menos similar a la que pasó la otra vez, trabajadores que son reubicados en otros sectores, entran agentes externos del banco que son de la transportadora de caudales que transporta el oro. ¿Eso no es habitual? ¿Todo esto que contás no es habitual? No es habitual. Esto hoy día sabemos que han estado todo el día ahí y que presumiblemente tienen pensado aquellos 2 cargamentos que le faltaron enviarlos en las próximas horas. Por eso le preguntamos si en las próximas 48 horas van a hacer algún tipo de nuevamente retiro de reservas de oro para mandarlas al exterior. A ver, el procedimiento es entonces despejar el área, es decir, que no haya trabajadores para que no observen lo que está pasando. Eso fue lo que pasó en las últimas en aquellas oportunidades, y de esa manera retirar el oro. Esta es la escena. Esa es la escena, sí, que no se da habitualmente porque no hay reservas de oro que salgan del tesoro del Banco Central. Pasó una sola vez en la época de Macri con Sturzenegger, creo que fue, pero no hay operaciones en las cuales vos retirás el oro del tesoro del banco y lo mandás a Estados Unidos, a Londres, perdón. Palazzo, la pregunta es, la explicación del gobierno fue que era una acción normal, digamos. Entonces, ante esa pregunta uno se hace, ¿por qué cree que no hay respuesta? ¿Por qué el secretismo puede ser una cuestión de seguridad simplemente? ¿O hay algo que no estamos viendo o no quieren mostrar sobre un procedimiento que si es legal y es no normal, pero correcto, tranquilamente se podría informar y hacer sin ningún tipo de ocultamiento? Bueno, yo en principio discrepo con las explicaciones que dio el ministro. Debo decir que ante la no contestación tengo que tomar por válido la palabra del ministro de Economía, que supongo tiene información calificada, está bien que así sea, que fue el que dijo que estas operaciones habían ocurrido. Si son tan buenas las operaciones, ¿por qué no lo hicieron todos los gobiernos? Si es tan buena, ¿por qué no la hacen por la totalidad del oro? Porque este gobierno, yo te voy a ver, una, te contesto yo por mi ley. Una, este gobierno es mejor. Te contesto la primera. No lo hicieron porque nosotros somos geniales. Bueno, nosotros hagamos cuenta entonces. Empobrecedores, te lo contesto yo. Hagamos cuenta entonces. Si un seguro de avión creo que te cubre hasta 300 millones de dólares, quiere decir que los cargamentos deben ser inferiores a eso. Quiere decir que en 2 cargamentos vos tenés 400, entre 400 y 500 millones de dólares o menos. La tasa de devolución que puede tener esa operatoria de compra, recompra e inversión en valorización de monedas, que te lo puede hacer el Banco Internacional de Pagos, es del 0,25 anual. Si vos lo mensualizás, te da 92.000 dólares por mes. Decime cuánto pagaste de seguro, decime cuánto pagaste el avión en que lo mandaste, decime cuánto pagaste. Flete, claro, entonces, más o menos. Entonces da la sensación que el gobierno argentino va a utilizarlo no para una compra, recompra y tratar de obtener una renta de ese oro, sino para algún tipo de préstamo, diga, para qué lo necesitan. Si los dólares que le faltaban lo iban a comprar con el superávit en pesos, iban a corregir el problema del dólar. Pareciera ser que necesitan vender la reserva de oro, que son, en definitiva, la sensación que debe tener cualquier inversor de solidez de un país que preserva en oro parte de su reserva. Acá cuando vos la vendés, bueno, no debe ser la misma sensación la de un inversor mismo. A ver, Hernán Lecher nos lo explicaba de esta manera para que no sea tan complejo. Nos faltó Hernán hoy día. Sí, le podemos preguntar, en cualquier caso. Le toma lista a Sergio Palazzo, no somos nosotros. A ver, él decía, es como si alguien de la familia saliera a oscuras, de manera oculta, sale de la casa con la joya de la familia y lo lleva a un prestamista. Y lo que estamos observando a partir del pedido de información pública de Sergio Palazzo es, che, te vimos, te estás llevando
te está llevando las joyas de la familia, las joyas de la abuela, está llevando un prestamista. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Esto es lo que vos intuís, que es un mensaje de que, o que el mensaje está que el gobierno está queriendo reforzar un mensaje porque algo le falta, porque le quiere dar garantía de que es solvente. Yo creo que el problema central es que no dicen por qué lo hacen, por qué lo ocultan. Es decir, si Argentina tiene una necesidad de dólares y necesita venderlos o tomar un préstamo, que expliquen para qué, van a tener que explicar que es para intervenir en el mercado cambiario. Sí. Con lo cual, todo ese discurso... Tiene facultades para hacerlo. Sí, no es ilegal, no necesita pasar por el Congreso porque es una pregunta habitual. Pero tiene que tener un tratamiento, tiene que tener un informe del área de legales despejando cualquier duda de posibilidad de embargo de ese oro, porque en tránsito te lo pueden embargar, porque es bastante laxa a veces la legislación británica con respecto a las reservas en oro. Bueno, recién ustedes hacían referencia en el tratamiento que estaban dando de la situación de Venezuela. El presidente que se autoproclamó presidente hizo una presentación y le embargaron $1.000 millones en oro a Venezuela en Gran Bretaña. Claro. Lo mismo pasó con la Unión Europea y Rusia con $300.000 millones. Y como sé que seguramente la respuesta y la andanada de troll le va a decir, bueno, es Venezuela, es Rusia, les recuerdo el caso de Islandia, que fue declarado Estado terrorista porque tenía problemas financieros o su sistema financiero. Y para poder rescatarlo, lo declararon Estado terrorista, entonces le incautaron el oro también. Quiere decir que es bastante laxa en materia de ese tipo de situaciones. Y recordemos que Argentina tiene juicios tanto por YPF como por los cupones del PIB. Cuando se hizo con Macri, cuando lo hizo Macri, con el gobierno de Macri, ¿se hizo en forma transparente y qué resultado tuvo? Nos enteramos también, y fue a través de los medios en ese momento, el resultado de aquella operación no tengo cuantificado si le sirvió o no le sirvió a la Argentina, no sé para qué lo utilizó. Sí sé que hay oro que vos podés utilizar porque ya está en el Banco de Londres y vos lo podés utilizar para hacer una operación. Ahora, sacar oro de la Argentina hacia afuera es una medida, te diría casi no poco habitual, casi una medida extrema. Y segundo, ponés en riesgo mientras lo tenés en tránsito a ese oro, ¿no? Sergio, buena parte de nuestra audiencia dirá, bueno, pero todo esto me queda muy lejos respecto a lo que me está pasando en el bolsillo. Más cerca me queda ganancias. ¿Cuál es la situación actual con ganancias? ¿Cuál es la estrategia para tratar de cuestionar esto ante la justicia? Bueno, nosotros como asociación bancaria nos hemos presentado en los tribunales tienen que resolver el tema de legitimación primero, el segundo tema es el fuero y el tercer tema la cuestión de fondo. Nosotros hemos planteado que hay inexistencia de ley y que no debería aplicarse porque fue un impuesto sancionado por una sola de las cámaras, que es la Cámara de Diputados. No es que hubo una modificación como pretendió el oficialismo señalar, que era un artículo. Por eso no se daba el requisito del artículo 81 de la Constitución, que establece que todo proyecto de ley que es rechazado tiene que pasar un año para volver a tratar. Yo decía, no, fue un capítulo rechazado. Bueno, pero eso la política lo resolvió. Pero esto es... La Cámara de Diputados dijo, sí, esto vale. No, perdón, hay dos cosas. La primera, cuando el constituyente sanciona la Constitución, entiende como proyecto de ley una ley. Esta ley es un conjunto de leyes y la ley impuesto a la ganancia fue rechazado. La ley bienes personales fue rechazado. No es una modificación de un capítulo tampoco, porque el senador expresó su voluntad de rechazo, no de modificación. ¿Pero vos crees que el Poder Judicial va a interpretar otra cosa distinta de lo que expresó el Congreso? Yo creo que sí, que tiene sobrados elementos. ¿Por qué? Y porque en el caso que nosotros lo planteamos en los términos del fuero laboral, es porque es confiscatorio, abarca hasta el 17,5% de algunos salarios, es porque es alimentario. Imagínate que cuando vos le producís, es 1.800.000 el bruto, le sacás los aportes y cargas sociales, te queda en 1.400.000 y pico. Le prorrateás el aguinaldo y en nuestro caso le prorrateás el bono del día del bancario, que es casi un salario. Igual queda 1.200.000. Igual son dos procedimientos distintos, valga la redundancia, el procedimiento, si vale o no la ley, y el efecto de la ley. Exactamente, por eso decimos que es laboral, precisamente porque ataca la característica de alimentario que tiene el salario. Termino el análisis en 1.200.000. Vos tenés un matrimonio separado que tiene que pasar 400.000 pesos de cuota alimentaria, le hiciste pagar ganancias sobre 800.000 pesos netos que le queda a alguien y para no ser pobre en la Argentina necesitás una canasta de 900.000 pesos. Tengo una pregunta. Pero lo que decía él, cuando diputados lo trata, incluso todos los bloques lo tratan, no de alguna manera no están diciendo
aceptamos estas reglas y vino la ley y ya está. Hubo dos posiciones, claramente, inclusive hay dos muy buenas exposiciones, hubieran varias. Dejaron constancia previa, sí. Dejamos constancia previa. Una es la de Vanessa Siley y la otra es la del diputado Cabral de la Unión Cívica Radical, que es constitucionalista y fue juez. Le está diciendo esto ni siquiera tiene que ser tratado acá. Bueno, te imponen un número porque hay un acuerdo político, pero no significa que esto tenga alguna validez jurídica después. Sergio, voy al número. El primer salario que empieza a pagar ganancias, ¿cuánto paga según la escala que se votó? 1.800.000 bruto, neto 1.454.000. ¿Cuánto paga? Ese va a pagar, el primer tramo es 5% sobre el excedente de ese 1.800.000 bruto. 12.000 pesos más o menos. ¿Cuánto? 12.000 pesos por mes. Bueno, pregunta. Soltero. Está bien. Teniendo en cuenta que, abro la discusión, el impuesto a la ganancia es un impuesto progresivo, es decir, el que más tiene debería pagar. Vos me vas a decir, bueno, pero el salario no es ganancia. Uno piensa, salario de 5 millones, 6 millones, 7 millones de pesos, rangos gerenciales de una empresa, bueno, son salarios bastante altos. Más allá de que se puede discutir el piso, digamos, ¿no está bien que quienes recién se pasan paguen? Es decir, ¿no está bien la escala que presentó el gobierno? Quien se pasa y empieza a pagar, paga muy poquito y eso va escalando. Es muy amplio. Para eso existía la ley anterior que estableció en 15 salarios mínimos vital y móvil el piso para no pagar y a partir de ahí existía el impuesto cedular, que es a los altos ingresos, que es lo que vos planteás. Sí. Ese era un esquema razonable, me parece, y que tenía una alícuota entre el 27 y el 35% de acuerdo al excedente que vos tenías y se aplicaba sobre el excedente. Y se tomaba como base de cálculo precisamente los 15 salarios. Acá vos arrancás en una base de cálculo menor a eso. Y pagás sobre ese 1.200.000 que te decía, empezás a pagar sobre el excedente. Ahora bien, el tema es, paralelamente a que el trabajador vuelve a pagar ganancias, en estos niveles que te vuelvo a decir, para no ser pobre en la Argentina necesitas un poco más de 900.000 pesos y con 1.200.000 ya pagás ganancias. Paralelamente vos dejaste de percibir algunos montos. Doy el más claro ejemplo, las mismas provincias que decían esto no recompone la caja, sí. Dejan de percibir. Esto era el 0,40 del PBI y tiene más del 0,20 que pierden por el tema de bienes personales. En bienes personales, por ejemplo, quien pagaba una alícuota porque tenía bien en el exterior de 2.5 ahora paga 0,25. Quiere decir que aquel que durante toda su vida ahorró para tener un departamentito porque sabe que la jubilación no le alcanza y tiene 2 propiedades y va a pagar por una al 0,25, paga igual que el que tiene 10 mansiones en Miami. Si querían buscar la solución era por otro lado. Claro, ahí no hay forma de explicar eso. Sí, Martín. El viernes estuvo un médico aquí con nosotros. ¿Breming era el nombre? Es posible. ¿Cierto? Bien. Dirigente sindical de los médicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que dijo es que por el tema de ganancias peligran las guardias, porque los médicos no quieren hacer más guardia, ni en todo caso cumplir horas extras de guardia, porque van a empezar a ganar menos. Dice, las guardias ya son un problema con esto, y le preguntamos, ¿qué nivel de riesgo hay? Claro, porque están obligados a hacerlo, sobre todo si no tienen reemplazo, claro. Además. No pueden largar una guardia de manda, o sea, ahí serían 48 horas seguidas, se excederían muchísimo en el mínimo no imponible. Lo mismo te pasa con el trabajador que hace horas extra. Esta ley tiene la perversión además que no te permite ningún tipo de deducciones. Si vos calculás las deducciones del artículo 26, inciso X, Y y Z, la del artículo 27, la del 110, 111 y algún otro artículo que se me quede, eran 25 deducciones, a valores de hoy, 300.000 pesos, era el 40% de 300.000 pesos, casi 100.000 pesos vos lo podías deducir por cada una de esas cuestiones. Horas extras, ropa de trabajo, capacitación, un montón de cosas, bonos extraordinarios, un montón de cosas que hoy no podés deducir. Quiere decir que lo que le pasa al médico le va a empezar a pasar en todas las actividades. Y aprovecho para decirle que también, y le voy a hablar en los términos que le gusta hablar a los libertarios, a ellos que les gusta hablar de la libertad de mercado, van a alterar la libertad de mercado de las paritarias. ¿Por qué? Y porque nadie se va a quedar perdiendo parte de su ingreso. ¿Qué vas a discutir? ¿Un aumento salarial similar a la inflación? Hay que empezar a discutir el recupero de lo que te están quitando por el impuesto a las ganancias. Entonces, el mercado de paritarias, comillas, también se va a ver alterado y el principio libertario se va a ver alterado por una de las medidas que tomaron, que es en contra de los trabajadores. Hablando de paritarias y hablando de CGT o del mundo sindical en particular, hubo medidas de fuerza, hubo paros, hubo movilizaciones, hubo acción judicial y el último registro parece ser, por lo menos de CGT, esperar un poco para ver si se tiene que accionar en algún momento
ante los avances del gobierno. ¿Comparte esa decisión? ¿Cree que debería jugar más a fondo, haber una acción callejera o buscar algún mecanismo? Yo creo que la CGT desarrolló una serie de actividades desde el inicio del gobierno de Milei que fueron en principio exitosas. Consiguió frenar el DNU en el capítulo laboral, consiguió llevar adelante 2 medidas de fuerzas potentes, que la ley base original, que era terrible, quedara disminuida, y creo que la discusión de un sector de la CGT, no de todos, de sentarse en un diálogo, ha tenido un revés. No un revés el sector, digo, ha tenido un revés la intención del diálogo. La táctica. Porque el secretario de Trabajo se reúne y recibe una serie de requerimientos de la CGT. Uno, que retiren la acción de amparo ante la Corte respecto a la medida obtenida en el decreto. No lo hizo. Es decir, 1-0 para el gobierno, en esta no te doy bolilla. Segundo, pidieron razonablemente la recomposición del salario mínimo vital y móvil a un poco más de 400.000 pesos, que ni siquiera cubre la canasta de indigencia. Dijeron, no, te lo saco por decreto. Lo va a hacer el gobierno que te dice no. Tercer punto, le dijeron, no reglamentes ganancias porque estás tomando una referencia de diciembre y hubo 60% de inflación. Punto, reglamentaron ganancias. Quiere decir que te quedan 2 o 3 temas para discutir. Esto, y te invitan a discutir en un pacto de mayo que terminó en julio, no sé, todas esas cosas que hace este gobierno. Entonces, el camino se angostó para el diálogo. Yo creo que la posición es muy clara, va a haber una reunión de secretarios generales y de las regionales para intensificar una acción que sea de confrontación, porque el diálogo está claro que es un monólogo y lo ejerce el presidente de la Nación. Sergio, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Como siempre.